Te voy a enseñar una técnica que a mí me encanta, que es el diseño directo sobre la pieza. Es fantástica para piezas volumétricas, aunque la puedes utilizar en cualquier tipo de pieza, ¿no? También plana, etcétera. Pero lo bueno es que va a darnos una visión muy real del acabado de la pieza y nos va a ayudar para diseñar a tamaño en piezas complicadas como la que tengo entre mis manos. Pues vamos a empezar. Para hacer esto yo utilizo el rotulador de 02, que utilizo siempre, no tiene que ser permanente ni nada por el estilo, y básicamente consiste en dibujar sobre la propia pieza. Yo te lo recomiendo, aunque sea que pruebes, porque la textura del trazo es muy diferente, resbala mucho con el esmalte y entonces es muy agradable. Si os confundís, podéis borrar, sí, con el dedo. Podéis utilizar un papel, no hay ningún problema, pero esto tiene una ventaja y una desventaja, que es que luego se va complicando conforme vas rellenando tu pieza, pero lo bueno es que en cuanto te equivocas, pasas el dedo y se borra. Tener cuidado con los dedos, que no vaya borrando, ¿no?, lo anterior. Esto no te obsesiones con que quede perfecto, porque al final es una guía. Luego, como lo vamos a pasar a plano, en ese momento es cuando puedes meter todo el detalle y corregir las cosas que no te convenzan del todo. Pero es una técnica perfecta para encajar tu diseño en tu pieza, sobre todo en esta, que tiene volumen. Y bueno, pues después de los bares de la primera colección, pues ha habido muchos altos y bajos. En cualquier cosa que empiezas y que pones mucha pasión, pues hay de todos, momentos buenos y momentos malos. Y luego aquí es donde quiero poner el avioncito. Y bueno, pues aquí ya tengo mi pieza diseñada y está guay, porque bueno, se ve cómo va a quedar cuando la tengamos con las calcas ya definitivas. Entonces, ahora este es el truco del almendruco, que lo que necesitamos es celo y un folio en blanco. Hay que tener cuidado al mover la pieza, porque al final es que lo puedes borrar o es un poco guarro. Entonces, con celo, hazlo con cuidadito. Consiste en ir pegando el celo. Esto lo puedes hacer poco a poco o pegarte toda la pieza con celo y luego arrancarlo todo de una. Vamos a hacerlo así, como las cosas que van unidas, hacerlas unidas, y las cosas que van separadas, pues hacerlas separadas. Luego, si tuvieses una superficie muy grande dibujada o un dibujo muy grande, en vez de hacerlo con celo, lo puedes hacer con cinta de embalar transparente, que es igual, pues como un celo más ancho, y entonces pues te va a ayudar a simplificar el trabajo. Esto al final siempre pues eso, son truquillos que vas a ir descubriendo y un poco dependiendo de tu estilo de dibujo y de trabajo. Luego también puedes utilizar esta técnica si, por ejemplo, yo que sé, dibujas no algo tan simple como lo mío, ¿no?, sino utilízalo para bocetar, para encajar el tamaño y la posición de tus diseños, y luego una vez que lo tengas ya pasado al papel es cuando empiezas a trabajar sobre él como suelas hacerlo. Si de repente utilizas un pilot que no sea este, que se borra y que sea más permanente, te va a costar un poquito más hacer esta, o si lo dejas secar un poco, el sacarlo con el celo pues te va a costar un poquito más porque la tinta está más seca. Pero ya verás cómo es fácil, simplemente hay que pasar un poquito más la uña y si no, te dejará un rastro que será lo suficiente como para luego rediseñarlo en plano.
Esto sería imposible de diseñar de otra manera. Un cuenco en el que entran y sale como aquí las cosas sería prácticamente imposible con otra técnica. Pues luego consiste en ir apretando un poquito los dedos sobre el celo para que esa tinta pues se quede ahí. Y ahora la magia. Esto es maña y porque mi diseño es como todo de una seguido, también puedes hacerlo por partes. Vale, es importante también, es una tontería, te ibas a dar cuenta enseguida, pero empieza a despegar por donde empezaste a pegar, porque así se levanta de una, si no se te van a romper los cachos, ¿sabes? Por cachos, así es como que te sale de una. Esto aquí ya se me está complicando, así que venga, vamos a hacer un corte por aquí. Y lo voy a poner en el papel. Pues seguimos despegando este último trozo y entonces vamos a seguir pegando nuestro celo. Si no cabe, no pasa nada, podemos cortar este trozo de diseño y luego lo aplicaríamos al pegarlo. Al ser línea es muy fácil unirlas. Al recalcarlo con el papel de calco y meterle todos los matices, entonces ahí es donde podría unirlo, para luego escanearlo y que sea todo uno. Si en caso de que tu diseño sea muy grande, pues entonces no pasa nada, puedes diseñarlo partido y luego hacer una reconstrucción a la hora de pegar las calcas. Pero siempre piensa cuáles son los mejores lugares para hacer ese corte. Y esos son los que tengan menos color. En este caso, pues yo no me he importado cortarlo aquí, que es una línea. En vez de cortar, imagínate, por algo más complicado, pues lo corto directamente por una línea. Si la unión no se va a notar apenas. Ya tenemos nuestro diseño al tamaño real y lo vamos a utilizar como guía para ahora redibujarlo y que nos salga ya el diseño perfecto. Podéis ser muy fieles a vuestro dibujo o cambiarlo, pero siempre respetando un poco las medidas, que es lo que hemos conseguido con esta técnica. Lo estoy haciendo en papel cebolla, pero te recomiendo que si tienes una mesa de luz, que la utilices y lo calques, hagas este trabajo en un folio en vez de en el papel cebolla. Bueno, si no tienes mesa de luz, siempre puedes pegarlo en la ventana y calcarlo en la ventana. Te va a doler un poco el bracito, pero bueno, es la opción más accesible, digamos. La razón es que, como luego vamos a tener que escanear y limpiar estos diseños para hacer nuestras calcas, pues al tenerlos en un folio nos va a resultar mucho más fácil encontrar el contraste. Buscar ese contraste entre el blanco y el negro. El papel cebolla al final tiene una tonalidad y una textura que al escanear pues se va a ver, entonces nos va a costar un poquito más, va a ser un poco más laborioso ese trabajo, pero vamos, nada dramático. Ya tenemos nuestro diseño listo para ser escaneado.